Tenemos ahora una ponencia compartida por la fisioterapeuta Ángela Río y por el educador físico Alberto Rodríguez. Así que os los presento. Esperad un momento. Su ponencia se llama Ejercicio físico y linfedema, abordaje interdisciplinar, y creo que hay que subrayarlo mucho, interdisciplinar. La doctora Ángela Río, además de ser doctora en fisioterapia, es la presidenta de la Asociación Española del Linfedema, profesora e investigadora de esta universidad, experta en paciente oncológico y linfoterapia y fundadora de Fisioterapia Sana Manzana. Don Alberto Rodríguez, además de ser graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es máster universitario en Actividad Física y Salud, con más de 6 años de experiencia en el entrenamiento con pacientes oncológicos, aquí en este programa, en el Grupo Vence, y en el Centro de Ejercicio Físico y Cáncer de Mario Redondo. Por favor, muchas gracias y estaremos encantados de escuchar. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y muchas gracias al final por conseguir tener un abordaje interdisciplinar que, como bien ha defendido la decana desde el inicio, en esta universidad se ha intentado desde el principio que trabajemos de forma sinérgica tanto la parte de deporte como la parte de fisioterapia, y de hecho ahora mismo estamos en la misma facultad, que esto también da mucho que pensar. Bueno, antes de empezar a hablar un poquitín de la parte del linfedema, que es de lo que os voy a hablar, me gustaría lanzaros una pregunta sobre si alguien ha escuchado algo relacionado con fisioterapia oncológica. ¿Vale? El foro que tenemos aquí, pues muy probablemente casi todos sepáis que existe dentro de la fisioterapia un ámbito que es la fisioterapia oncológica, que principalmente a lo que se dedica o a lo que nos dedicamos los fisioterapeutas oncológicos es a tratar de minimizar los efectos secundarios de los tratamientos que ya son conocidos y que ya nos han expuesto las compañeras anteriores, y en la medida que se pueda tratar de prevenirlos o tratar de mejorarlos lo suficiente como para que el paciente en cualquier momento de la enfermedad, desde el momento diagnóstico, pueda gozar de la mejor calidad de vida posible. Y esto es muy importante porque es una enfermedad que, bien tratada y con el pronóstico que todos esperaríamos tener, puede ir avanzando acompañada de muchos profesionales que, como nos ha estado explicando ahora mismo Lucía, pues desde el principio se puede ir haciendo un ejercicio y no solo conseguir que el paciente esté mejor, sino que la quimioterapia se distribuya mejor, que llegue a sitios que no llega, que el paciente no se desacondicione y consigamos que la recuperación de todo este proceso y el caminar de este proceso sea lo más sencillo posible. Entre todas las secuelas derivadas de la quimioterapia, de la radioterapia, esa fatiga que han estado hablando, la cardiotoxicidad, tenemos otras muchísimas secuelas y efectos secundarios que no solo están a la vez que se administra la medicación, sino que muchas veces aparecen después. Y en la consulta de fisioterapia, normalmente lo que nos encontramos son pacientes que perciben que les falta información, que no saben que después de la quimio hay efectos que pueden aparecer a medio plazo, que después de la radio hay efectos que pueden aparecer a medio plazo. Entonces, es muy importante la parte informativa. Nosotros los fisioterapeutas, que se nos ha conocido mucho siempre por utilizar nuestras manos para tocar al paciente, tenemos otra parte muy importante de la fisioterapia, que es la fisioterapia educacional, la educación terapéutica, igual que los preparadores físicos y otros profesionales relacionados con el ámbito. Pero muchas veces solo sentarnos delante del paciente y poder explicarle lo que está viviendo, lo que le está a punto de llegar o lo que le podría llegar, tranquiliza mucho y sobre todo resta mucha tensión psicológica que los pacientes viven con ella desde el momento diagnóstico, porque se están enfrentando a algo que no saben lo que es ni saben cómo abordarlo y que probablemente además por no querer preocupar a la familia intentan no compartirlo. Entonces, bueno, pues hay muchas secuelas o efectos secundarios, efectos que acompañan a la parte física, que abordamos fisioterapeutas y entrenadores, y otros muchos que se abordan pues, desde la psicología y desde otros ámbitos. Entre las secuelas físicas, una de las más discapacitantes es el linfedema. El linfedema es una secuela que conlleva un incremento de volumen en una extremidad. Esto es un linfedema secundario o relacionado a cáncer de mama.
¿Qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos una extremidad en la cual los relieves óseos se han borrado, los tendoncitos no se ven. Esto es progresivo. No me acuesto por la noche y me levanto por la mañana con una extremidad hinchada, sino que va dando pequeños signos de aviso y de hecho tiene unas fases que es espontáneamente reversible y si se empieza a tratar adecuadamente se puede revertir y mantenerlo prácticamente como si no hubiera pasado nada. El linfedema, si en el cáncer de mama es poco conocido, en otros cánceres, como por ejemplo el cáncer de próstata, que es la primera imagen que tenéis aquí, linfedema secundario a cáncer de próstata es igual o más discapacitante que el linfedema secundario a cáncer de mama. Tener una extremidad que puede ser un poquito más grande que la otra o mucho más grande que la otra, porque el linfedema es una enfermedad que es crónica y es evolutiva. Una vez que aparece, no se quita. Otra cosa es que se pueda tratar, pero no tiene cura. Tiene tratamiento y el tratamiento es mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Incluso, independientemente del estadio evolutivo en el que esté, conseguir revertirlo y volver a conseguir que la extremidad esté prácticamente igual que al principio. Pero el problema que tenemos, por ejemplo, en un cáncer ginecológico en una mujer, que es la imagen que tenéis a la derecha, o un melanoma, también cualquier proceso oncológico que conlleve retirada de ganglios y o radioterapia es candidato a desarrollar un linfedema. Tenemos linfedemas también en varones. El cáncer de mama no es exclusivo de mujeres. Hay poca prevalencia en varones, pero no es exclusivo. Por tanto, podemos tener hombres también que hayan tenido cáncer de mama y desarrollen linfedema relacionado al cáncer de mama exactamente igual que mujeres. Y linfedema secundario a cánceres de cabeza y cuello, en la zona orofacial, en la zona de la cara y del cuello. Por tanto, el linfedema relacionado a cáncer no es exclusivo del cáncer de mama. Hoy estamos centrándonos aquí en cáncer de mama, pero que sepáis que puede existir linfedema secundario a cualquier proceso oncológico. ¿Y por qué se produce este incremento de volumen en una extremidad cercana al punto donde ha estado el tumor? Pues porque ha habido que cortar una parte del sistema linfático, que es el que se encarga de limpiar los desechos metabólicos del cuerpo. Este sistema linfático, que es esta imagen que tenéis aquí, está distribuido por el cuerpo como están las arterias y las venas, es decir, hay vasos linfáticos por todo el cuerpo y es, para que nos entendamos, el camión de la basura. Es el que se encarga de los desechos metabólicos y además juega un papel muy importante en el equilibrio de los líquidos. Entonces, al final, si nos han quitado una parte de nuestro sistema linfático, que suelen ser los ganglios, por la intervención del cáncer, lo que pasa es que los vasos linfáticos siguen estando, pero ya no tienen a dónde llevar su linfa, que eran los ganglios que han quitado. Por tanto, esa extremidad empieza a llenarse. Hay veces que por las compensaciones que tiene nuestro cuerpo es capaz de evacuar ese exceso y otras veces que no es capaz. Y por tanto empieza progresivamente ese aumento de volumen y esa hinchazón. Y en todas las células de nuestro cuerpo tenemos la célula, su fascia que lo sostiene, y tenemos una parte de microcirculación que es arteria, vena y sistema linfático. Y lo que va a hacer el sistema linfático es encargarse del equilibrio de lo que sale de la arteria, se reabsorbe por la vena y lo que no se reabsorbe vía linfática. Por tanto, es imprescindible para la vida y necesario para cualquier proceso de una célula consuma energía y expulse desecho metabólico que tiene que ser limpiado posteriormente. Por tanto, si nuestro sistema linfático sufre una agresión porque hemos tenido un tumor y ha habido que tocar el sistema, podemos desarrollar o no un linfedema. Además, el linfedema empieza a manifestarse progresivamente y a veces prácticamente no se nota, pero sí se siente. No es visual y no es medible, pero sí que el paciente nota, pues en el caso del cáncer de mama, que le cuesta subir un brazo más que el otro, que está más pesado, que está más cansado, que no se ve bien los nudillos o las venitas de la mano, o que se pone algo de ropa y se queda apoyado unos segundos y se le queda marcada la ropa. Todos esos síntomas son síntomas que hacen que estemos enfrentándonos al conocido linfedema. Y a medida que evoluciona, va ganando volumen y va ganando consistencia. Primero es blandito y luego se va poniendo duro. Va apareciendo fibrosis que luego lo que hace es complicar distintas cosas. Entonces tendríamos un sistema linfático sano, se limpia los desechos metabólicos, un sistema linfático con una extirpación de ganglios de la axila, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, y se empieza a estancar la linfa que no se puede limpiar. Pero tenemos la suerte de que el sistema linfático, después de la cirugía, si se ha hecho un adecuado posoperatorio, sobre todo las 3 primeras semanas, y se han respetado los rangos de movilidad que el paciente debe tener, se ha hecho el ejercicio adecuado,
el cuerpo tiene la capacidad de neoformar vasitos nuevos linfáticos para intentar hacer puentes entre el vaso linfático y el vaso linfático que estaba anteriormente unido por el ganglio. De forma que hay pacientes que van a desarrollar el linfedema y otros que no lo van a desarrollar aun teniendo el mismo tipo de tumor, el mismo tipo de cirugía y el mismo tipo de tratamiento médico. Entonces, es muy incierto y muy angustioso para, sobre todo, las pacientes de cáncer de mama, porque es el más prevalente, la gran duda de a mí me tocará el linfedema o no me tocará y vivir con la espada de Damocles todo el tiempo porque esta secuela o este efecto secundario se puede producir durante el primer año, que es la máxima probabilidad, o incluso 30 años después de haber tenido el cáncer. Entonces, lo que hay que saber es cómo poder identificarlo para que si aparece se trate de una manera precoz. Además de haber extirpado los ganglios, hay otros factores de riesgo que predisponen al linfedema y otro de los más importantes es la radioterapia. Normalmente, en los tratamientos, por ejemplo, estamos hablando del cáncer de mama, la paciente o el paciente ha podido tener la cirugía, han quitado un porcentaje del sistema linfático, igual ha sido solo 1 o 2 ganglios de ganglio centinela, y después tiene radioterapia en la axila. Pues ya tiene 2 factores de riesgo muy importantes para poder desarrollar el linfedema. Y aún así es probable que no se desarrolle. Solo un 30% de las pacientes intervenidas y radiadas lo desarrollan. Pero luego hay otros factores, como es, por ejemplo, quimioterapia. La quimioterapia con taxanos predispone a mayor aparición que otros tipos de quimioterapia. Un aumento posoperatorio del volumen del brazo, sobre todo en el primer mes, que no se reabsorbe como se reabsorbe el edema posquirúrgico, sino que tarda más en reabsorberse, puede ser candidato a desarrollar el linfedema. Así como un índice de masa corporal alto. Y ya sabemos que hay muchos tratamientos que conllevan cambios hormonales y tratamientos hormonales que cambian y modifican la composición corporal, haciendo que se pierda masa muscular y se gane grasa. Y esto es un gran hándicap, porque el sistema linfático es capaz de mover la linfa gracias a la contracción muscular. Por tanto, y por eso estamos aquí, si el paciente no tiene un buen desarrollo del músculo, su sistema linfático no va a poder mover la linfa y es mucho más probable que desarrolle el linfedema que si tiene unos músculos bien entrenados. Con un sobrepeso hay alto riesgo, pero con obesidad hay mucho más riesgo, el triple. Cuanto más grande haya sido la cirugía y más ganglios se hayan extirpado o mayor extensión haya tenido el área quirúrgica, más riesgo. Hay menos riesgo de linfedema si ha habido reconstrucción mamaria, porque hay menos adherencias, hay menos complicaciones de otro tipo, y si el paciente ha tenido complicaciones posoperatorias, seroma, síndrome axilar, otro tipo de complicaciones, puede hacer también que se predisponga al linfedema. Pero una buena noticia es que se puede prevenir. Y se puede prevenir, en parte, con información y educación terapéutica. Si los pacientes saben qué es el sistema linfático y cómo les puede afectar que les hayan quitado una parte de su sistema, van a poder tener herramientas de defensa que no tendrían si no conocen absolutamente nada. Por tanto, la parte educacional e informativa, que no sabemos de dónde debería venir, ¿vale? Pero el paciente está desinformado cuando necesitaría estar informado, pues es probable que pudiéramos prevenir parte de los factores de riesgo. Además, con un programa de vigilancia prospectiva se suelen hacer mediciones con una cinta métrica en distintos puntos del brazo para intentar controlar si ese brazo coge o esa pierna coge o no coge volumen. Y hay evidencia científica sobre un programa de fisioterapia precoz que consiste en recuperar la movilidad del brazo en el tiempo que se necesita. Además, para poder hacer la radioterapia es necesario que el paciente tenga ciertos grados de movilidad para la posición, con trabajo de la cicatriz, con trabajo activo de la musculatura y con drenaje linfático manual, que es una técnica muy suavecita que se utiliza para estimular manualmente el sistema linfático. Junto con la evidencia científica cada vez apoya más la terapia compresiva, bien sea con mangas o con vendas, y es simplemente ayudar a que el sistema linfático pueda trabajar mejor con una manga de compresión o con un vendaje más sencillito y no sentir todos los pacientes que necesitan la manga, que se lo explicamos en la consulta. Y además, gracias a las evoluciones y a las mejoras en la cirugía, cada vez hay más técnicas para que en el mismo momento en el que se quita el tumor se pueda intentar prevenir el linfedema haciendo bypasses del sistema linfático a nivel de la axila y que no se perciba la retirada de los ganglios. Además, recuperando la movilidad y la fuerza de forma temprana, respetando los parámetros que se conocen de hasta dónde mover y hasta dónde no mover y cuándo empezar a coger peso en función del tipo de intervención quirúrgica que mi compañero Alberto os va a explicar a continuación, y alejando de los brazos de cristal.
El brazo con linfedema o en riesgo de desarrollarlo no es un brazo de cristal, sino todo lo contrario. Tiene que ser un brazo lo más funcional posible, porque si se transforma en un brazo de cristal vamos a tener muchísimas más complicaciones, empezando por la atrofia, problemas posturales, disfunciones biomecánicas y otra cadena de lesiones secundarias que se podrían evitar solo consiguiendo que ese brazo, sea esa extremidad, ese cuadrante, vuelva a ser funcional. Además, con ejercicio de fuerza progresivo, supervisado e individualizado. No está contraindicado coger pesas, no está contraindicado coger bolsas de la compra, no está contraindicado coger una olla de 7 kilos. Lo que hay que hacer es acondicionar progresivamente a esa extremidad para que no sea un estrés coger un peso un día puntual. Y para eso, Alberto va a entretenerse mucho más en esta parte. Y siempre respetar el primer mes posoperatorio, que no se debe hacer ejercicio de fuerza. Vemos luego pues, las particularidades de cada intervención y de cada proceso posquirúrgico y cómo se ha recuperado y demás. Además, programas de ejercicio aeróbico que nos ha hablado Lucía, individualizados, y desde fisioterapia ir controlando los cambios posibles que pueda tener el brazo en riesgo de linfedema o que ya lo tiene, cómo va tolerando el ejercicio y si hay cambios de volumen o no, para ver si la dosis de ejercicio es adecuada, no es adecuada, el sistema no está preparado, la biomecánica no está preparada o es que ese paciente necesita hacerlo de una forma más progresiva, ¿vale? Luego hay que individualizarlo todo. ¿Y en fisioterapia qué hacemos? Pues hacemos lo que se conoce como terapia descongestiva compleja o fisioterapia descongestiva, que es una vez que ha aparecido el linfedema. Esta es la parte terapéutica. Hemos visto la prevención y la parte terapéutica consiste al inicio en drenaje linfático manual, que es un tipo de masaje muy superficial y muy sutil que lo que hace es estimular manualmente la salida de estos desechos metabólicos que hemos dicho, junto con cuidados de la piel para que la extremidad que se hincha y se deshincha esté adecuadamente hidratada y luego no haya heridas y otras complicaciones, ejercicio y compresión o contención. Y dentro del ejercicio, lo que es más importante que tienen que entender los pacientes es que si el sistema linfático tiene dos partes, una superficial y una profunda. El sistema linfático superficial, que es donde los fisioterapeutas accedemos con las manos y donde el ejercicio tiene su principal beneficio, está ubicado justo debajo de la piel y por encima del músculo. Está en el tejido celular subcutáneo. Entonces, todo lo que hagamos fuerte contra la piel puede lesionar al sistema linfático. Por tanto, tenemos que protegerla en la medida de lo posible. Pero todo lo que haga el cuerpo contra la piel, es decir, si hacemos una contracción muscular y el músculo se acorta y después lo estiramos y se elonga, ese cambio de volumen de las fibras musculares cuando se contrae, cuando se saca la bola y después se aplana, ¿vale? Ese cambio de volumen lo que está haciendo es estimular lo que hay entre el músculo y la piel. Y eso hace que el sistema linfático se vea estimulado con la contracción muscular y en consecuencia se mueva la linfa. Si yo tengo un músculo muy débil, un músculo muy poco desarrollado y un músculo con muy poco tono, mis contracciones musculares en mis actividades de la vida diaria no van a ser tan productivas para el movimiento de la linfa como si tengo un buen músculo. Y esto es imprescindible para conseguirlo, hacer trabajo de fuerza. Por eso no podemos entrar en la controversia de que no se puede coger peso, porque si no se utilizan resistencias, ya sean gomas, ya sean mancuernas o cualquier tipo de ayuda externa, no vamos a conseguir el desarrollo muscular para que después la fisiología haga su parte. Y es mucho más importante que el fisioterapeuta, mucho más importante que la fisioterapia, es el desarrollo del músculo, porque con el músculo los pacientes están 24 horas y su movimiento de las actividades de la vida diaria va a recompensar a su sistema linfático mucho más que 1 hora o 2 horas de drenaje linfático manual y de otras cosas. Entonces, tenemos que conseguir autonomía del paciente, pero para que sea autónomo y tenga adherencia al ejercicio tiene que entender por qué es importante para él. Si además al ejercicio le sumamos la compresión, la contención, el sujetar a la piel y la pared contra la que se choca el músculo cuando hace la contracción que incrementa de volumen, la piel está sostenida por algo más rígido, vamos a tener mayor evacuación de la linfa. Si sincronizamos la compresión y el ejercicio, tenemos más beneficio que solo la compresión o solo el ejercicio de forma individual. Bueno, aquí podemos ver parte del drenaje linfático, la utilización de las primeras cargas que son pues toning balls o gomas elásticas y los cuidados de la piel, las prendas de compresión. Podemos ver también pues, otros tipos de prendas de compresión, ejercicios de movilidad, mucho control motor al principio para que biomecánicamente las articulaciones estén bien y no nos acordemos que una extremidad con un linfedema en condiciones
ya por sí sola tiene mucho más peso que la extremidad sana. Entonces, solo levantar la extremidad afecta, muchas veces ese es el ejercicio de fuerza inicial y esa es la resistencia a vencer inicial. Y de ahí vamos aumentando progresivamente y sin miedo, siempre y cuando las cosas estén bien hechas. Todo adecuadamente prescrito, no hay que tener ningún miedo para hacerlo, pero sí es recomendable que se haga ejercicio con compresión para obtener la sinergia de las dos cosas. De la compresión, sea un vendaje, sea una manga, lo que sea, hay sistemas que lo que se ha visto, la evidencia científica dice es que cuanto más inelástico sea lo que sujeta, mayores beneficios voy a tener. La manga es un poquito más elástica que otros tipos de vendajes, por tanto con la manga tengo beneficio más que con nada, pero con los vendajes obtengo mayor beneficio todavía que solo con la manga. Y para terminar, pues bueno, desmitificar un poco y quitar el miedo a eso que a veces los pacientes se llegan a la consulta y dicen, no, es que el oncólogo me ha dicho, o el ginecólogo me ha dicho, o el médico me ha dicho que mueva solo una mancuerna de 1 kilo y que de ahí no me pase, nunca, ni dentro de 5 años haciendo ejercicio de fuerza. Pues absolutamente falso por lo que os acabo de explicar. No coger peso, exactamente lo mismo. Lo que no puedo hacer es nunca coger nada y de repente coger mucho, porque entonces el brazo se va a hinchar, si no se había hinchado. Engordar, pues engordar... Sé que hay veces que en los tratamientos es inevitable, pero el paciente tiene que saber que si engorda más, el linfedema va a empeorar y que si no tenía linfedema y engorda mucho, es probable que el linfedema aparezca. Es información. Y además, que no se debe beber mucha agua, que esto a veces los pacientes lo dicen, como ya estoy hinchado, no voy a beber mucha agua, no vaya a ser que me hinche más. Absolutamente falso. A mayor cantidad de agua, más fácil se puede mover lo que tenemos estancado en los linfedemas, que son macromoléculas y proteínas y otras cosas. Y luego las prohibiciones de hospital te dan la hoja de prohibido cortar las plantas, hacer jardinería, prohibido quemarse con el horno. Nadie quiere tener un accidente doméstico, pero prevención. Y eso es hablar con el paciente, intentar encontrar un equilibrio y no someternos a prohibiciones. Vale, pues doy la palabra a Alberto. Bueno, muy buenas tardes. Primero de todo agradecer a la doctora Ángela Río, porque la verdad es que me lo ha puesto facilísimo para seguir hablando ahora. Ha explicado muy bien toda esa parte también fisiológica de cara al linfedema y al ejercicio. Incluso que una persona como ella, fisioterapeuta, de estos mensajes a mí me facilitan muchísimo el trabajo. Y aparte de eso, como también es mi primera vez presente aquí, quiero agradecer al Grupo Vence, a cada una de las que estáis presentes, tanto entrenadoras como personas también, fisioterapeutas también como Laura y Mónica, y bueno, Lidia, Ichi, Fran, todo el mundo, Marta, Olga, o sea, todos, ok, porque muchas gracias. Y también a mi compañero Mario Redondo, porque digamos también es la persona que me da la oportunidad de ir acumulando experiencia también desde su centro de entrenamiento personal. Y vamos a empezar con la presentación. Mi objetivo de esta charla, a colección de lo que ha dicho, que comparto todo lo que ha dicho la doctora Ángela Río, es informar de que, en base a la evidencia científica que tenemos a día de hoy, el ejercicio físico, incluido el de moderadas cargas e incluso de altas cargas, siempre y cuando sea de forma progresiva, como bien mencionaba la doctora, es seguro y eficaz de cara incluso al tratamiento del linfedema. ¿Ok? Este es el contenido que vamos a ver a continuación. Simplemente vamos a entrar en la evolución de las recomendaciones médicas que han ido evolucionando con el paso de los años. Después nos haremos la pregunta de si el ejercicio físico previene el linfedema. ¿Ok? Incluso yo me voy a centrar exclusivamente en la parte de ejercicio, no solamente ya en las terapias complementarias que también podrían ayudar a esa prevención. Después, a continuación, veremos si el ejercicio empeora el pronóstico del linfedema y después incluir una pequeña, nunca mejor dicho, una pequeña píldora de que cómo el ejercicio es una polipíldora, porque cada vez que contraemos esa masa muscular es como que abrimos una farmacia dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Pero eso lo vemos más adelante. Muy bien. Aquí, de cara a la evolución, tenemos este artículo que nos nombra desde el 1970, ese recorrido hasta la actualidad de cómo ha ido evolucionando esas pautas médicas que han ido dando de cara a las recomendaciones. En el 1970 incluso se decía que cualquier ejercicio que incluso aumentara la vascularización de la zona, incluso era recomendable solamente hacer eso, digamos. Después, a continuación, en la siguiente década, empezaron a ver ya, según qué listas, que hacían este tipo de ejercicio sí, este tipo de ejercicio no, pero también paralizó un poco a la población, según nos comentan el ejercicio. En el 1990 ya empieza a aparecer esa primera evidencia en estudios principalmente en cáncer de mama, donde se ven beneficios de cara al ejercicio físico e incluso supervivencia. Más a continuación aparecen los primeros estudios donde ya nos hablan de la relación que hay entre el ejercicio físico y el linfedema, y poco a poco vamos avanzando hasta el punto de que en el 2010
aparecen las primeras recomendaciones ya de que el ejercicio físico per se no empeora el linfedema, y ya estamos en esa década de 2020 donde se empieza a hablar solamente, digamos, del ejercicio físico como preventivo e incluso un tratamiento complementario a esas terapias, incluso de la parte de fisioterapia. E incluso en este mismo artículo ya comentaban de que el ejercicio físico, que esto lo voy a repetir varias veces hoy, ya sea de cargas moderadas o altas, se considera seguro en personas tanto que tengan un alto riesgo de linfedema o personas que tengan un linfedema consolidado, ¿vale? Muy bien, aquí iré poniendo vídeos, ¿vale? Porque ya que tenemos aquí también presentes pacientes de las que entrenamos en el grupo B de la universidad, como vais viendo, incluso esto puede a lo mejor sorprender un poquito, pero obviamente esto es el primer día. Aquí hay un trabajo de años, de meses, y obviamente el primer día no voy a poner esas cantidades de peso, pero el objetivo va a ser poquito a poco ir acercándonos a esas intensidades, porque hay que entender que el ejercicio físico en sí es un estresor, ¿ok? Para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, hay que ir dando esas dosis poquito a poco en función del nivel. Incluso va a haber gente que nos encontremos que a día de hoy, incluso personas jóvenes que enferman de cáncer, pues ya parten de un nivel muy alto, y por lo contrario, personas que a lo mejor incluso han hecho nunca una práctica deportiva, y hay que partir de una base más sencilla, ¿vale? Que al fin y al cabo también en el entrenamiento también es un poco el sentido común. En la pregunta de si el ejercicio físico per se previene la aparición del linfedema. Pues bien, aquí simplemente os cito un metaanálisis publicado en el año 2022, donde se recogen hasta 13 estudios de ejercicio y 12 estudios con terapias usuales, con controles, digamos, con personas con altos riesgos de desarrollar al linfedema. Y bueno, hay diferentes intervenciones de ejercicio, pero bueno, lo que a grandes rasgos se veía es que tanto la intervención de fuerza como aeróbica, cada una por su parte, podía prevenir. Es verdad que la evidencia de este estudio califica como moderada de cara a la prevención. Ahora bien, siempre que combinaban, digamos, ejercicio aeróbico y de fuerza, se obtenía un mayor beneficio que si solamente hiciéramos cada una por separada, ¿vale? A raíz de eso también, después, es cierto que a lo mejor si hablamos de incidencias no hay grandes diferencias significativas de cara al ejercicio en cuanto a la prevención, sobre todo en ese primer año, que es esa ventana que hemos dicho, que en función de la radioterapia, de la extracción de ganglios va a influir mucho. Pero ahora bien, una cosa es que a lo mejor uno prevenga más o menos, da igual, sino que solamente el hecho de entrenar, en estos dos estudios que hablaban del ejercicio de fuerza, en el primero comparaban un grupo que entrenaba la fuerza y en el segundo un grupo que, digamos, era menos activo, y se veía que esa incidencia en el primer año era muy parecida. En el siguiente estudio, también en ese primer año postcirugía, digamos, también esas más de 100 personas que entrenaron, lo que se vio es que independientemente que prevenga más o menos, sí que podemos decir que es una estrategia segura y eficaz de cara a poder desarrollar linfedema o no, aunque tengamos un alto riesgo, ¿vale? Aquí voy a seguir poniendo vídeos, ¿vale? Porque me encantan. Y quiero que veáis que incluso en una misma sesión grupal, incluso cada una va con cargas diferentes, a cada persona se le va a dar los kilos que va a mover en función de su nivel y poquito a poco ir progresando. A mí lo que me gusta de este vídeo es que normalmente cuando lo veo a largo plazo la gente ahora está moviendo más kilos, que eso a mí como entrenador también me enorgullece, ¿vale? Incluso en este, lo quiero mencionar simplemente, que ahora mismo lo que están haciendo es una serie de cara, porque claro, normalmente cuando llega una paciente al entrenamiento, a lo mejor lo de ver discos, barras y todo esto le puede de primeras dar un poco de miedo, dar respeto. Y este tipo de series, por ejemplo, se llama serie cluster y proviene del alto rendimiento, y básicamente lo que hacen es intentar acumular un mismo volumen de trabajo, pero digamos fraccionando ese trabajo. Por ejemplo, si una serie, como en este caso era de 6 repeticiones, pues oye, vamos a fragmentarla en 3 y 3, y también los beneficios que tiene este tipo de series, a pesar de que lleven cargas altas, es que la aparición de la fatiga de esa persona, al cortar la serie, darle 10 segundos de descanso y volver a coger esa barra, esa presión de esfuerzo va a ser mayor, y yo como entrenador le estoy dando el estímulo que quiero llegar a dar. Después, a continuación, si ya nos vamos en esa parte de si el ejercicio empeora el pronóstico del linfedema, por suerte, y aquí sí que podemos hablar con un poquito, digamos, más de una evidencia más rotunda, es que digamos, en este metaanálisis, por ejemplo, también publicado años anteriores en el 2020, se observó una reducción significativa del linfedema, prácticamente en todos los estudios, que además con diferencias significativas para bien, ¿ok? Por lo tanto, digamos que si tenemos ese linfedema instaurado, tampoco debemos tener miedo de empezar con la práctica deportiva.
Además, ya no solo eso, curiosamente, en este metaanálisis incluían, digamos, esos estudios de entrenamiento de fuerza y también lo que se veía, porque la persona, aparte de ser persona con su linfedema, es una persona al 100%, digamos, ya no solo mejoraba ese linfedema, sino que si entrenábamos el tren inferior, pues mejoraba la fuerza del tren inferior, y si entrenábamos la fuerza del tren superior, también mejoraba la fuerza de estos miembros. Por lo tanto, entrenar también hace que esa persona se adapte, incluso pueda, incluso en su día a día, esas tareas del día a día, llevarlas de mejor forma. Aquí incluso, este ejemplo lo he puesto incluso a posta porque quiero enseñar un poquito que haciendo las cosas con coherencia, poquito a poco en el tiempo, esta mujer, por ejemplo, empezó levantando una barra 20 kilos. Después, ha habido una cosa que me ha encantado de Lucía, que ha mencionado lo de no respondedores, respondedores. Después, incluso aunque nos iniciemos en una intervención de ejercicio, es cierto que va a haber gente que responda más o menos. La idea es que aún así, digamos, todo el mundo se beneficie del ejercicio físico. Y por eso aquí, por ejemplo, porque os hagáis una idea, lleva incluso hasta 70 kilos, ¿vale? ¿El objetivo es levantar 70 kilos todo el mundo? No. ¿Pero vamos a intentar acercarnos a llegar a nuestro mejor potencial? Bajo mi opinión, sí. Después, a continuación, ya no solamente en este mismo metaanálisis, ya no solamente se preguntaban que si mejoraban la fuerza, que si mejoraban el linfedema, sino otros aspectos relacionados más con el dolor, con esa sensación de rigidez, incluso a nivel funcional de cómo estaba esa persona, y digamos que en todos esos parámetros había mejoras significativas. Incluso también la que tenía un aspecto bastante relevante era la fatiga asociada, digamos, al cáncer, ¿ok? Aquí, por ejemplo, sigo poniendo vídeos de más pacientes, ¿ok? Incluso trabajar con los miembros superiores a pesar de tener la manga, bueno, siempre siguiendo esa progresión, ¿vale? Tenemos también un peso muerto y aquí vuelve a aparecer Ana haciendo un hip thrust. Incluso para que os hagáis una idea, la pongo un poco de ejemplo porque es verdad que es muy respondedora esta persona, pero incluso llega a levantar 100 kilos. ¿Lo hizo el primer día? No. ¿Llevamos 2 años trabajando? Sí, eso sí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aparte de todo esto, sí que me gustaría recalcar que me ha encantado, repito, todo lo que ha dicho la doctora Ángela Río, porque cuando, digamos, si mandamos el mensaje contrario, a veces privamos un poquito de acceder, digamos, a la farmacia, digamos, que nos ofrece el ejercicio físico. Que aquí, como bien describía, además desde esta misma casa, Alejandro Lucía y Carmen Fiza y colaboradores, el paper este que es simplemente, que lo titulan como el ejercicio es la verdadera polipíldora. ¿Y hay que hacer referencia a esto? Lo que os comentaba, cuando contraemos la musculatura, ahora por ejemplo yo estoy contrayendo el bíceps, ya no es solamente que haya un movimiento mecánico de la musculatura, a la vez, cuando vamos alcanzando ciertas intensidades, lo que conseguimos es que en el torrente sanguíneo se viertan una serie de sustancias llamadas exerquinas en ese contexto del ejercicio y cuando, digamos, son las que secreta el músculo serían las mioquinas. Y todo esto genera una orquesta, ¿ok? Que es preciosa, ¿ok? Que simplemente la abrimos en el momento que nos ponemos a hacer ejercicio. Por lo tanto, todas esas estrategias que vayan a mejorar digamos, el movimiento y, digamos, la autonomía de las personas, pues nos pueden ayudar de cara a ese posible linfedema. Y aparte incluso mencionar que incluso también está referenciado de que el ejercicio físico, incluso la prevención del propio cáncer, como he mencionado anteriormente, también tiene ese factor protector. Y ya simplemente para terminar, estos 2 vídeos, que a mí me encanta acabar con el de la derecha también, porque con el de la izquierda ya hemos puesto varios, pero el de la derecha simplemente acaba la serie y esa sonrisa, ¿ok? También es muy importante, o sea, porque ya no es solamente el ejercicio, esto es la leche a nivel fisiológico, podemos hablar aquí de lo que queramos, pero si esto no va, el resto va peor. Y esto es muy importante, que la gente haga ejercicio físico ya no solamente por todas esas cosas que os hemos dicho hoy y que seguiremos diciendo, sino también por esa mejora mental y psicológica. E incluso la voy a poner de ejemplo porque está aquí presente, que me ha encantado que viniera. Mercedes, por ejemplo, el primer entreno que hicimos con ella en el estudio de Neolife, a los 40 minutos de llevar entrenando, y una persona que no había entrenado previamente la fuerza, salió de la sesión diciendo me siento fuerte. A mí se me puso la piel de gallina en ese momento y ya solamente en ese momento, o sea, la cabeza ha hecho clic. Incluso es una persona que después ha venido un montón, o sea, ha tenido una asistencia muy buena en los entrenamientos y simplemente ahora, como encima la he visto, digo, pues la voy a mencionar un momentín. Y lo último de todo, antes de dar las gracias a todos, es mencionar, como repito, es la primera vez que yo estoy presente en una charla de este tipo, mencionar al doctor Juan Pablo Leiva, que no sé si lo conoceréis, pero bueno, en su día fue la persona que me nombró esto del ejercicio del cáncer, que yo no tenía absolutamente ni idea del tema, y digamos fue la persona que me propuso hacer mi trabajo final de grado
que después ha llevado a hacer el máster que hice y, por suerte, digamos, pertenecer a los sitios en los que estoy. Y bueno, tristemente ya no está entre nosotros, pero muchas gracias y también a mis padres. Muchas gracias.